sino el cristiano se caracteriza principalmente bíblicamente porque es un ser humano, ya sea hombre, ya sea mujer desde luego, que recibe dentro de su naturaleza, la naturaleza divina. Recibimos a la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos abre el entendimiento para poder comprender las cosas de Dios. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos, o sea, la forma como Dios actúa, es diametral y antagónicamente a como el hombre camina. Entonces, cuando nos convertimos y recibimos la presencia del Espíritu Santo, comenzamos a sacar los programas que el mundo había colocado en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, antes de ser cristiano era comunista, era ateo, humanista, evolucionista, hedonista, etcétera, etcétera. Cosas que aprendí durante la universidad, durante mis padres, desgraciadamente, no me dieron la adecuada educación espiritual que necesitamos, que tenemos la oportunidad ahorita como cristianos de darles a nuestros hijos. Entonces llegamos completamente programados con otras cosas, con otra información que no es la información que proviene del cielo. Entonces el cristianismo es un proceso que se llama santificación, donde estamos cada día acercándonos más al carácter de Jesucristo mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 20, pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. O sea, con la unción, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos ya acercarnos a la Biblia y comenzar a entender los pensamientos de Dios. ¿Qué quiero decir? Una persona que no tiene la unción, que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, viene a la Biblia y para él o para ella es un libro común y corriente, es un libro de literatura, es un libro de información, es un libro que contiene historia, geografía, paleontología, antropología, etcétera, etcétera. Pero de ahí no pasa, o sea, es una información al intelecto, pero esta información no está transformando su vida, porque no se trata de venir a la Biblia y obtener información per se, sino que esta información nos cambie, nos transforme, cambie nuestra manera de pensar, que es lo que significa realmente la palabra metanoia en el griego, que es la palabra arrepentimiento. Y podemos ver también aquí otro pasaje en Mateo capítulo 11, que dice Jesucristo algo muy importante para poder conocer a Dios. Un cristiano es una persona que conoce a Dios porque antes conoció, escuchen esto, a Jesucristo. O sea, no podemos conocer a Dios sin antes haber tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Dice Mateo 11, versículo 27. Es Jesucristo el que está hablando. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, nadie puede venir a tratar de conocer a Dios a través del yoga, o a través del budismo, o a través de la meditación trascendental, o a través de hongos alucinógenos, o a través de experiencias místicas. Todos estos son los caminos equivocados y falsos senderos para poder conocer a Dios. Si quiere alguien conocer a Dios, al Creador del universo, al Padre de Abraham, Isaac y Jacob, el principio y el final, tiene primero que encontrarse en la cruz. Venir a la cruz y ahí con el Hijo, pedirle perdón por tus pecados, creer que Él realmente vino representando a su Padre aquí en el mundo, porque Él es la imagen del Dios invisible, e invitarlo a tu corazón. Y luego más adelante Cristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan. O sea, el cristiano es una persona que tiene la vida de Dios, la vida la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Es una persona que comienza a entender las cosas de Dios. Amén. Y es una persona que tiene la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. No se puede conocer a Dios sin tener esta vida. La vida natural con la cual tú naciste y yo nací
no nos capacitan para poder encontrar a Dios. Necesitamos recibir la vida eterna para poder comenzar a entender a Dios y caminar con Dios. El ser humano perdió la santidad, perdió la justicia y perdió la verdad. O sea, Adán era una persona justa, era una persona santa y conocía la verdad. Y es interesante que en el libro de los Efesios el apóstol Pablo nos recuerde que estas tres características que nosotros perdimos con la caída comienzan a ser recuperadas a través del conocimiento de la Biblia, claro, mediante la iluminación del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24 dice así: y vístanse del nuevo hombre, nos está hablando a los cristianos, creado, porque el que está en Cristo nueva creación es, fuimos creados ya, ahora sí, según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Las tres características que perdimos en la caída, estamos en este proceso de recuperación a través de nuestro crecimiento en contacto con las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es la justicia realmente a la que la Biblia se refiere? Bueno, por naturaleza, ¿verdad? El ser humano es injusto, repito, por naturaleza. Nacimos siendo injustos. No le cumplimos a nuestros hijos las promesas. No somos justos con nuestra esposa como la tratamos. Muchas veces la mujer tampoco es justa con el esposo. Los políticos no son justos con el pueblo. Los magistrados, los senadores, los diputados, los alcaldes no son justos. En las prisiones hay miles de reos, prisioneros que están por sentencias injustas. Esta es una característica de un ser humano caído. Pero ahora que nosotros tenemos ya al Espíritu Santo y comenzamos a conocer a Dios, nos comenzamos a caracterizar por comenzar a ser justos. ¿Dónde? En nuestra propia casa. Porque siempre hemos dicho que el matrimonio y la familia es el gimnasio donde Dios nos entrena. Entonces tenemos ahí la primera persona que es nuestro prójimo, que es nuestra esposa, claro. Y tenemos que comenzar a aprender a ser justos con ella, a tratar de respetarla como caballero, a tratar de darle lugar como un vaso frágil, como dice 1 Pedro 3:18, justos con nuestros hijos. Hijo, te invito al fútbol y te prometo que el sábado vamos a ir, y no le cumplimos eso al hijo. Entonces, tenemos trabajadores y no les pagamos las horas extras que han trabajado. Un cristiano empresario, un cristiano político, comienza a caracterizarse por ese detalle que parece insignificante. Comienza a ser justo con su prójimo, justo con su familia, justo en la política, justo en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, somos justos porque ahora no engañamos a Dios cuando ofrendamos. Ahora la Biblia dice, ¿verdad?, que ya cada quien dé como propuso en su corazón. Ya el diezmo quedó muy lejos en el Antiguo Testamento. Ahora Dios ya no nos pone ninguna barrera, nos abre completamente y nos dice, si en el Antiguo Testamento fue el 10%, ahora si tú realmente estás caminando en este camino, da el 15, el 20, el 30, el 40%. Como hace muchos años el presidente de Colgate-Palmolive daba el 60% a la obra de Dios, y veamos cómo lo prosperó Dios. Entonces la justicia es darle a Dios también lo que Dios merece, porque no podemos darle a Dios aquello que sean las obras. Entonces somos justos en todas las áreas, en el hogar, en la empresa, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la política, en la iglesia, etcétera, etcétera. Eso es lo que caracteriza a un cristiano, la justicia de Dios en su corazón. Bueno, pues cuando nosotros recibimos a Cristo, la naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa, no la perdimos, la tenemos dentro. Dice todo el capítulo 7 a los Romanos, el apóstol Pablo, porque he descubierto que el bien que hago no lo hago, el mal que no quiero eso hago, de manera que concluyo que el pecado mora, habita, hay algo dentro de mí todavía, siendo apóstol, siendo cristiano, teniendo al Espíritu Santo, dentro de nosotros hay mucha maldad todavía. Realmente podríamos decir que lo único bueno que tenemos es la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Fuera de eso, ¿verdad?, el ser humano, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia.
Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, él lo explica muy claramente en el versículo 9. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que es cristiano, leamos con mucho cuidado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Entonces, el cristiano, aunque seguimos pecando, ¿verdad? Porque somos pecadores continuamente, no estamos o no hemos ya hecho un hábito del pecado. Esa es la grande diferencia. Antes de ser cristianos, era un hábito para nosotros pecar. Hablábamos con malas palabras, criticábamos, robábamos, transábamos, no pagábamos lo debido, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, tratábamos muy a nuestros hijos en el hogar. Bueno, estamos continuamente viviendo una vida de pecado. Pero con la presencia del Espíritu Santo hay algo que nos comienza a frenar. Se despierta la conciencia como jamás la habíamos tenido tan despierta. Entra a nosotros el temor de Dios, saber que Dios nos observa, que ya no podemos seguir y continuar en la misma vida que teníamos antes. Y esto es lo que nos detiene, porque el Espíritu Santo nos muestra ahora que cuando un cristiano peca, ese cristiano se siente avergonzado delante de Dios. Si eres cristiano, si no eres cristiano, dice en Proverbios que la persona que no es cristiana moja como un pan dulce en su chocolate y se lo come y dice yo no he hecho nada. Entonces, una persona cristiana ya no hace del pecado un hábito, ya no es algo que estamos continuamente repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque la semilla de Dios, la palabra de Dios dentro de nosotros nos redarguye para que podamos pedirle perdón inmediatamente a Dios después de pecar. Y el que esconde sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Antes de ser cristianos estamos centrados en el ego. El ego es el enemigo más grande de un ser humano, porque nos hace simplemente pensar en mis intereses, en mis objetivos, en lo que yo puedo salir beneficiado. Pero cuando ya nos convertimos, Dios comienza a tratar con nuestro ego. Y una de las características principales es que Dios enseñó en el Antiguo Testamento, repito, a que dieran el diezmo. ¿Por qué? Porque como por naturaleza somos agarrados, somos codos, somos avariciosos, somos egoístas. Dios nos pone en contacto y nos dice, ahora quiero que comiences a soltarme algo del sudor de tu frente, de lo que tú ganas, ponlo delante de mí, para que comiences a deshabitarte, a hacer a un lado ya el hábito que tenías. Cuando no éramos cristianos, yo me acuerdo a la iglesia a la que yo iba, dábamos limosnas, o sea, cuando repartían el bote donde se echaban, nada más oían puras monedas que caían, ¿verdad? Casi nadie ponía billetes, eran limosnas, así nos acostumbraron. Pero cuando venimos a Cristo, ya encontramos nosotros lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo. Versículo 6. Esto digo, el que siembra escasamente, va a también recoger escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Aquí pone un principio elemental de la agricultura, Pablo. Si yo me levanto mañana en el jardín de mi casa y le digo a mi esposa, oye, ¿dónde están las sandías que deben de crecer? ¿Qué me va a contestar mi esposa? ¿Cómo esperas que haya sandías cuando no has sembrado semillas de sandía? Entonces no puede crecer lo que no siembras. Entonces y es una ley de la siembra y la cosecha. Pero en la ley de la siembra y la cosecha hay algo sobrenatural. Si yo siembro 10 semillas de sandías, no van a nacer 10 sandías, van a nacer 40, 50 sandías, porque la cosecha siempre es más grande que la siembra. Esto es algo que se aplica tanto físicamente en la agricultura como también espiritualmente. Es lo que Pablo nos quiere preparar para que podamos entender. Y luego dice el versículo 7, la manera como nosotros debemos de sembrar a la obra de Dios. Cada quien dé como propuso en su corazón. O sea, cuando damos no es por manipulación, porque alguien me obligue,
o me digan, pues si tú no siembras, ¿verdad? Pues te vas a condenar eternamente. No hay ninguna fuerza externa que me obligue a mí a dar más que el corazón que tengo de amor, de agradecimiento por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No con tristeza. Cuando damos con tristeza, pues ya no estamos dando verdaderamente con un amor o con una fe nacida del corazón. Ni tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y poderoso es Dios, dice la Biblia. Escuchemos esto. Cuando lo hacemos de esa forma, de corazón, o sea, ya nos nace. Ya no doy a la obra de Dios porque me siento obligado, sino que me nace en mi corazón hacerlo por amor a la obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. O sea, estas personas que son caritativas, que son sembradores, Dios va a actuar en ellos con un poder muy especial, con una gracia muy especial, a fin de que siempre tengan en todas las cosas todo lo suficiente. Como le dijo Dios, recordamos a Elías cuando entró a la viuda de Sarepta, que tenía la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento una sola tortilla. Y Dios manda a Elías y le dice, ve con esa viuda. ¿Cómo es posible, me dice mucha gente, que mande Dios a una pobre mujer que casi no tiene que comer? Y todavía le pide que le dé de comer. Pero veamos lo que está, los pensamientos de Dios no son los pensamientos. Entonces esta viuda tenía una tortilla y una cucharada de aceite para cocinar esa tortilla. Pues esta viuda, todo lo que tenía, y tenía un hijo aparte, la cocina, la parte a la mitad y se la da a Elías. Y Elías le dice, por haberme dado lo que no tenías y mucho más allá de lo que tenías, nunca te faltará. Aquí lo aplica Pablo en la segunda carta a los Corintios 9:8. Dios hará ahora, porque has sembrado con amor a la obra de Dios, que siempre tengas lo suficiente en todas las cosas, porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tus cuentas de banco, multiplicará tu prosperidad, multiplicará todo lo que tienes y aumentará los frutos de tu justicia. Así que esta es la forma en la que un cristiano comienza a entender, realmente se le conoce por la generosidad. ¿Quién es un cristiano? Es una persona sumamente generosa. Antes de orar, rezábamos, que es otra cosa muy diferente. Nos enseñaron a hacer rezos memorizados. Pero cuando venimos a Cristo, un cristiano es una persona que descubre que tiene comunicación con el Creador del universo, con su Padre. Ahora es mi papá, se le llama papi, dice en Romanos 8, Abba Padre, Abba en el hebreo es papito. Ahora le podemos decir papito lindo, papito precioso, papito hermoso, papito que diste a tu hijo en mi vida. Ahora me puedo comunicar con mi Padre Celestial platicando. Acordémonos que desde el principio de la creación, Dios dijo y fue creado. Dios se comunicó para la creación. Y la comunicación, cuando dijo, no es posible que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él. Desde el principio Dios vio que el ser humano necesitábamos entre nosotros, ¿qué cosa? Ser sociables, comunicarnos entre nosotros. Nos creó para que pudiéramos comunicarnos unos con otros, pero también juntamente a recordar que es parte de la vida cristiana comunicarse con Dios. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es platicar con Dios, es contarle a Dios, decirle, Padre Santo, vengo, tengo necesidad de esto, te adoro, porque una oración siempre debe comenzar con alabanza a Dios, con reconocimiento de la grandeza de Dios, confesión de pecados. Padre, ¿verdad? Pues lo que hice hoy en la mañana, le grité a mi esposa, eso no está bien, te pido perdón porque la sangre de Cristo me va a limpiar. Entonces entramos en un contacto ya que se convierte en un diálogo. Entonces yo oro a Dios y Él a través de la Biblia me contesta y se comunica conmigo. Ya no es un monólogo, ya no solamente es orar, orar, orar sin estar en contacto con la Biblia. Entonces esto es una de las características más grandes de la oración, ¿verdad? Entonces orar no es rezar, es comenzar a platicar con Dios, abriéndole nuestro corazón y exponiéndole nuestro amor, agradecimiento, sentimientos y necesidades. Prometió Cristo estas palabras. Cuando venga el Espíritu Santo, esto es muy interesante y muy profundo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va
a redarguir, o sea, a convencer de pecado. ¿Qué significa esto? Nosotros, como seres humanos, nunca vamos a... Por ejemplo, una esposa puede llegar con el esposo. Tú eres un borracho, parrandero, jugador. El pastor dijo que te vas a ir al infierno. Mucho menos va a creer de esta manera, porque ya se siente amenazado el varón, ¿verdad? Entonces, no podemos convencer a nuestros hijos que vengan a Cristo. No podemos convencer a nadie. Entendámoslo por el amor de Dios. Entonces, es la obra del Espíritu Santo convencer a un ser humano, porque es una obra sobrenatural, de que esa persona se encuentra alejada de Dios, que es pecadora y que como tal, ¿verdad?, merece la condenación eterna. Nadie va a convencer de esto a un ser humano más que el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene este ministerio específico, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque por naturaleza no somos realmente muy sensibles o hipersensibles a la voz de Dios. Necesitamos a Dios dentro de nosotros para poder realmente estar seguros que lo que Dios nos está diciendo es pecado. Porque Dios ha repartido a todos, no hay un solo cristiano que no tenga dones espirituales. Entonces el Espíritu Santo sabe perfectamente bien, porque Dios es soberano, dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 10 al 12, porque Dios reparte a cada quien como Él quiere. O sea, los dones que tenemos nosotros son proporcionados de acuerdo a la soberanía de Dios. Yo pongo un ejemplo rapidísimo. Cuando yo me convertí, al principio yo creí que iba a ser misionero, porque estuve 3 años de misionero entre la Sierra de Oaxaca y de Guerrero, durmiendo en pisos de adobe, ¿verdad?, tapándome con periódicos, viviendo con los indígenas, y Dios me dio lo que yo necesitaba en esos 3 años. Y después descubrí que también tenía el don de poder comunicar la palabra, enseñar la palabra, y ya descubrí que podía yo también tal vez tener el don de la palabra de Dios. Y después, más tarde, después de otros años, descubrí que también podía predicar a multitudes, o sea, a varias personas. Entonces, conforme vamos desarrollando nuestra capacidad espiritual y nuestra comunión con Dios, Dios no nos lleva de la primaria a la secundaria, ni a la preparatoria, ni a la universidad. Cuando tú subes un escalón y Dios ves que en ese escalón has hecho lo que Él te ha dado en ese momento, te sube al otro escalón. Es una escalera hasta que llegamos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice uno de los salmos. Entonces, es una caminata hacia arriba para que cada vez entendamos que Dios tiene muchísimas más cosas que darnos. Somos una mina de tesoros inexplorados que no hemos descubierto dentro de nuestra vida, y que con la comunión y caminando con Dios vamos a ir descubriendo. Amén. Conforme vayamos obedeciendo. Porque es la obediencia a lo que ya sabemos, lo que nos abre la puerta para poder seguir subiendo escalones con Dios. Entonces, este es el testimonio que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, que debemos de superarnos en cuanto a nuestro conocimiento espiritual y que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir.